Hola, ¿qué tal, queridos veedores? Bienvenidos a The Penthouse. Bueno, tenía bastante olvidada esta sección, así que bueno, la retomo hoy en día con el asesino en serie, el hijo de Sam, o también conocido como el asesino del calibre 44. Bueno, tenemos a David Berkowitz, que mató a su primera víctima cuando él tenía 23 años y fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Richard David Falco, también conocido como David Berkowitz, nació un 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, haciéndolo una persona de Géminis. Su madre, Betty Brother, nació en un ambiente de extrema pobreza. Se casó con Tony Falco en 1936 y no mucho después tuvo una hija llamada Rosalind. Eventualmente, Tony la engañó con otra mujer y la abandonó, a pesar de que ellos no se divorciaron oficialmente. Tiempo más tarde, Betty conoció a Joseph Kleiman, un hombre casado, y ellos comenzaron un amorío. Cuando ella se embarazó, Joseph le pidió que se deshaga del bebé, pero ella se negó. Joseph no quiso saber nada ni con ella ni con el bebé, así que Betty dio luz a Richard, dándole el apellido de Falco. Sin embargo, ella decidió darlo en adopción. No mucho después del nacimiento de Richard David Falco, Richard fue adoptado por Pearl y Nathan Berkowitz, y por supuesto, fue cambiado su nombre a David Richard Berkowitz. La pareja no tenía otros hijos y eran una familia bastante modesta. Nathan tenía una ferretería y trabajaba todo el día, lo cual significaba que no tenía tiempo para el pequeño David. Por otra parte, Pearl era una madre bastante cariñosa y atenta. Sin embargo, David era un chico bastante problemático, ya que acosaba a otros niños, faltaba muchos días al jardín de infantes y cuando tenía 7 años fue rozado por un coche, lo cual esto le perjudicó una lesión en la cabeza. A pesar de todo esto, Pearl amaba y tenía mucho cariño a su hijo David. A pesar de que David Berkowitz mostraba signos de ser problemático en la temprana edad, era bastante habilidoso en béisbol y también había obtenido un puntaje por encima del promedio en el examen de cociente intelectual. Previo a llegar a la pubertad, David empezó a sentir mucha curiosidad sexual y empezó a masturbarse a la edad de 9 años. Al mismo tiempo, David empezó a subir bastante de peso. Los niños lo acosaban también como forma de represalias. Más tarde aclararía que se sentía feo. Luego sería testigo de cómo una madre y un hijo serían atropellados por un coche. Más adelante fue mordido por un perro. Esto fue para David muy traumático. Empezó a robar y también a jugar con fuego. Sus padres lo pusieron en una psicoterapia para intentar ayudarlo, pero no hubo caso. Cuando tenía David 14 años, perdió a su amada madre. Su madre perdió la batalla contra el cáncer de mama. A pesar de que a los 11 años ya David se quejaba de que escuchaba voces diabólicas, las cosas empezaron a empeorar después de la muerte de su madre. David sentía que su padre le había ocultado la enfermedad de su madre y, al mismo tiempo, a David no le gustaba la pareja que su padre había elegido luego de la muerte de su madre. En el colegio, sus notas estaban decayendo de manera impresiva. Tuvo un par de citas románticas con algunas chicas, pero prefería satisfacerse sexualmente él mismo. En 1970, cuando tenía 17 años, se mudó al Bronx. Se pudo graduar en la secundaria y luego se enlistó en el ejército. En el campo de entrenamiento, a David le fue muy bien. Pasó ambos exámenes, el psicológico y el físico, y estaba destinado a un buen futuro en la infantería. Fue trasladado a Corea del Sur, donde ahí experimentó con drogas como marihuana, metanfetaminas, LSD y mescalina. Además, en este periodo de tiempo, David perdió su virginidad con una prostituta. Sin embargo, David contrajo una enfermedad de transmisión sexual. A los 19 años, Berkowitz se mudó a Kentucky. En ese lugar se unió a una iglesia bautista, a pesar de que había sido creado como judío. En esta iglesia empezó a predicar por una ayuda y un alivio debido a su vacío interno. También comenzó a jugar con fuego de nuevo, cosa que él escribía en su diario íntimo, y a los 21 años el ejército le dio de baja y empezó a trabajar como guardia de seguridad. A los 21 años, David decidió tomar una decisión muy importante: buscar a Betty, su madre biológica. Tuvieron un par de encuentros, las cosas iban demasiado bien, hasta que se enteró finalmente de que había sido un hijo producto de un amorío, es decir, un hijo ilegítimo. Esto lo traumó aún más, por ende decidió eliminar contacto con Betty.
Fue en esta época donde David mató a un pastor alemán. Mientras trabajaba como guardia de seguridad en el aeropuerto JFK, admitiría luego que empezó a escuchar voces, como si los perros con los que él trabajaba le decían cosas muy malas. Esto para él fue muy estresante. Por eso se fue del trabajo y consiguió otro en una empresa de aires acondicionados. David seguía sin encontrar una paz interna. Le escribía a su padre contándole que estaba muy deprimido. Luego de que David se enterara de que había sido un hijo ilegítimo, comenzó su crisis existencial. Fue en esta época donde comenzaron sus primeros intentos de homicidio. Intentó matar a 2 jóvenes mujeres con un largo cuchillo mientras caminaban por el Bronx. La primera mujer no fue identificada y fue capaz de defenderse. Sin embargo, no fue lesionada gravemente. La segunda mujer tenía 15 años y se llamaba Michelle Foreman. David la atacó y la apuñaló desde atrás mientras ella cruzaba el puente. Michelle sufrió 6 heridas de apuñalamiento, pero sobrevivió. Poco después, David se mudó a Yonkers, Nueva York, donde consiguió un trabajo en el correo postal. David decidió mudarse a Yonkers porque quería escaparse de los demonios perseguidores que habitaban dentro de su casa anterior. Su nuevo vecino, Sam Carr, tenía un labrador retriever negro, que luego David admitiría que lo convencía a matar. David intentó matar al perro, una vez con un cóctel molotov y luego disparándole, a pesar de que el perro sobrevivió ambos intentos. El 29 de junio de 1976, a la mañana, David tomó su pistola calibre 44 y disparó 5 veces en un auto que estaba aparcado. Dentro del coche estaban 2 mujeres, Donna Lauria, de 18 años, y su amiga, Jody Valenti, de 19, que ambas recién habían salido de una discoteca. Donna fue disparada en el cuello y murió. No obstante, Jody fue disparada en la cadera y sobrevivió. Luego Jody pudo hacer una descripción del sujeto y lo describió como un hombre caucásico en sus 30, a pesar de que David tenía 23 en ese momento, medía 1,75 m y pesaba alrededor de 70 kilos. Su cabello era corto, oscuro y enrulado. Los testigos del vecindario habían corroborado su historia y también atestiguaron que un coche amarillo había estado patrullando el vecindario por unas horas. Después de este hecho, David escribió un poema llamado Madre de Satán, donde se refería a su madre y cómo ella había dormido con un hombre casado y cómo lo había convertido él en un hijo bastardo. Al mismo tiempo describía cómo él se sentía y cómo lo habían tomado como un tonto. En el otoño de 1976, 3 meses después de su primer asesinato, David fue a Queens y disparó 5 veces a un coche aparcado. La pareja solamente fue herida, pero el hombre tenía un daño severo en el cráneo. Sin haberse dado cuenta que habían sido disparados, el hombre empezó a arrancar el coche y huyó. Las víctimas no pudieron ver a su atacante. Ambos crímenes sucedieron en diferentes partes de Nueva York, por ende, pertenecían a diferentes departamentos de policía. Al fin y al cabo, no había ningún avance en los casos. Ese mismo año, en noviembre, David Berkowitz se acercó a 2 mujeres jóvenes para preguntarle direcciones. Antes de que pudiera completar su oración, le disparó a ambas. Sin embargo, una de ellas fue paralizada de la cintura para abajo, debido a que una bala penetró en su columna. Meses más tarde, en enero de 1977, una pareja estaba sentada en su coche luego de haber ido al cine. Estaban listos para irse a una discoteca cuando, de repente, Berkowitz aparece y dispara dentro del coche. El joven pudo escapar con heridas menores, pero la chica, que había sido disparada en la cabeza, murió en el hospital. Finalmente, las autoridades hicieron una conexión y anunciaron públicamente de que había un asesino en serie suelto en la ciudad. Antes del anuncio público, se acercó David a una mujer que estaba volviendo a casa de la universidad y le disparó en el rostro. Ella murió instantáneamente. Ya para esta época, la policía pensaba que estaban buscando a diferentes sospechosos. Había diferentes descripciones y también diferentes bosquejos. Al parecer, estos tiradores tenían como objetivo mujeres con pelo castaño largo y cometían sus crímenes muy tarde en la noche. Y por último, pero no menos importante, una pistola calibre 44. David atormentó tanto a la ciudad que las mujeres comenzaron a cortarse el cabello para que él no las reconociera y les disparase. Cuando David se enteró de que la policía y los medios pensaban que había más de un tirador, empezó a escribir cartas a ellos burlándose, y es ahí cuando comenzó su apodo y donde él se catalogó como el hijo de Sam.
En abril del 77, cerca de las 3 de la mañana, David Berkowitz disparó a Alexander Esau, de 20 años, y a Valentina Suriani, de 18, mientras ellos estaban sentados en su coche. Cada uno fue disparado 2 veces. Valentina murió poco después, siendo incapaz de poder describir al disparador. La policía encontró una nota cerca del coche, firmada como el hijo de Sam. Un mes después, se creó un perfil psicológico y se lo describió como alguien neurótico y que probablemente sufría de esquizofrenia paranoide. Al mismo tiempo, se creía que este hijo de Sam era una víctima de posesiones demoníacas. Más y más cartas llegaban donde David defenestraba a la sociedad, y también había oraciones incoherentes donde prometía más asesinatos. Obviamente no estaba mintiendo. Poco después, David encontró otra pareja sentada en un coche cerca de las 3 a.m. Habían salido de una discoteca y justamente estaban discutiendo sobre los crímenes del hijo de Sam. De repente aparece David y le dispara 3 veces. Un disparo en el brazo, otro en la sien y otro en el hombro. Pero ambos sobrevivieron. Lamentablemente ninguno pudo ver a David. Mientras pasaban estos sucesos, Berkowitz también escribía cartas a sus vecinos, particularmente amenazando al dueño del labrador negro. Y también se fue del trabajo del correo postal. Parecía que estaba perdiendo David poco a poco su sentido de la realidad. Se mudó a Brooklyn. Ahí sucedería sus últimos asesinatos. A las primeras horas del 31 de julio del 77, David se acercó a una pareja que estaba en el coche besándose y le disparó 4 veces. Ambas víctimas fueron disparadas en la cabeza. La chica murió en el acto, pero el joven sobrevivió, aunque quedó ciego de un ojo. Esta vez hubo muchos más testigos, incluyendo una pareja que estaba 3 coches más adelante. Ahora las autoridades tenían una descripción sólida de David. Otro testigo afirmó a la policía que había visto a un tipo obteniendo un ticket de aparcamiento cuando salía del coche. Estas pistas eran suficientes. Siguieron estos rastros y llegaron a Berkowitz. Su coche estaba siendo inspeccionado mientras estaba aparcado afuera de su departamento. Dentro del coche encontraron una bolsa llena de municiones, un rifle y también mapas de las escenas del crimen. Esperaron y vigilaron el coche. Esa noche salió David de su departamento, entró a su coche y se encontró con el oficial de policía, donde este último le estaba apuntando con un arma en la cabeza. La policía encontró en el coche de David el arma del calibre 44. Uno de ellos le dijo: "Ahora que te tengo, ¿a quién agarré?". A lo que David respondió: "Ya sabes". "No, no lo sé", dice el policía. "Dígame usted". Y David respondió: "Yo soy Sam, David Berkowitz". En su departamento había varios símbolos satánicos dibujados en las paredes, y también diarios íntimos que David había escrito durante todos estos años. En su declaración, David afirmó que el perro del vecino lo obligaba a cometer los asesinatos, y que también pertenecía a un culto satánico. Sin embargo, años más tarde, David cambiaría su versión. A veces diría que había más de un tirador, y otras veces decía que había inventado todo. Le dieron varias cadenas perpetuas y hoy en día sigue vivo y encerrado en la cárcel. Bueno, veedores, esto fue todo. Fue el video dedicado al hijo de Sam, o también conocido como David Berkowitz. Bueno, pasemos a las películas que fueron dedicadas a él o que se basan en él también, ¿no? Bueno, tenemos en realidad 3 películas que creo que son una peor que la otra, ¿no? Pero bueno, a ver, tenemos Summer of Sam, el verano de Sam, que está dirigida por Spike Lee. Spike Lee no cuenta los sucesos del hijo de Sam, o sea, no se centra en el criminal, en el asesino en serie, pero sí explica muy bien en esta película cómo la gente neoyorquina se sentía en los 70, ¿no? Y hace como una especie de película sociológica de lo que también representa el hijo de Sam en los 70 también, ¿no? Así que bueno, yo creo que acá Spike Lee es como que hizo muchas libertades también creativas, ¿no? Sin embargo, no es una película que trate sobre el hijo de Sam per se, ¿no? Sino sobre lo que la gente sentía en ese momento, ¿no? Sino que yo creo que Spike Lee hace un buen trabajo en cómo la gente se sentía en esa época, ¿no? Y cómo la gente tenía miedo sobre el hijo de Sam, ¿no? Bueno, hay otra peli también llamada Out of the Darkness, que está Martin Sheen, perdón, una película para televisión. A ver, una película barata, hecha con 2 pesos. Martin Sheen acá trabaja muy bien. Martin Sheen, hace del policía que supuestamente capturó al hijo de Sam, que es Ed Seago, pero no fue él el que lo capturó.
Em, Tengo entendido que el que capturó al hijo de Sam, porque Etzigo era el ayudante del detective original, ¿no? Bueno, acá lo encontré. Bueno, el que lo capturó fue el policía Falotico. Eso lo pueden encontrar en los diarios como New York Times, por ejemplo. Sin embargo, Marty Sheen acá hace de Etzigo, que era el ayudante de Falotico. Pero en esta película, él es como que lo ponen como que lo capturó en realidad, pero no fue así. Bueno, esta película se toma esta libertad con respecto a los hechos, ¿no? Pero está buena sobre todo cómo interpreta acá Martin Sheen a Etzigo, ¿no? Y en realidad la peli se basa más que nada en, en la vida de Etzigo, ¿no? Con su mujer, su drama familiar, todo, ¿no? Yo creo que acá la verdad que Martin Sheen labura muy bien, ¿eh? Pero estas dos películas, la de Spike Lee y la de Martin Sheen, no se centran principalmente en el hijo de Sam. Bueno, hay otra que si pueden editarla, evítenla, que se llama Hijo de Sam del 2008, que es una porquería. No la vean porque es una película muy, muy mala. Es más, hay películas que son hechas por fans que están mucho mejor que esta película, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver, cuando yo vi la serie Mindhunter, bueno, yo creo que esta escena donde interrogan al hijo de Sam creo que supera a todas las pelis que vi, ¿no? La de Spike Lee, la de Martin Sheen y también la de 2008. Así que bueno, ojalá nos puedan regalar más adelante una película sobre el hijo de Sam, ¿no? Y que esperemos que no salga como la que salió recién de Ted Bundy con Zac Efron, ¿no? Que para mí dejó un poquito que desear, ¿no? Pero bueno, nada, esto fue todo, hoy es la vida y también los crímenes del hijo de Sam. Una persona bastante desagradable, ¿no? Pero bueno, por suerte sigue en prisión. Esto fue todo, Veedores. Próximamente, más críticas de películas. Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.